Génesis 15. Después de estos acontecimientos, habló Yahvé a Abram en una visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo, tu recompensa sobremanera grande. Respondió Abram: Adonai Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijo, y el heredero de mi casa será este Damaseno Eliezer? Y repitió Abram: Aquí me tienes, no me has dado descendencia, y así es que un hombre de mi casa me ha de heredar. Mas he aquí que Yahvé le habló diciendo: No te heredará éste, sino que uno que saldrá de tus entrañas, ese te ha de heredar. Y le sacó fuera y dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le agregó: Así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Díjole después: Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos, a fin de darte esta tierra por herencia. Preguntó él: Adonai Yahvé, ¿en qué conoceré que he de heredarla? Y le respondió: Escógeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó entonces Abram todos estos animales y partiéndolos por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra, pero sin partir las aves. Sobre estos cuerpos muertos bajaron las aves de rapiña, mas Abram las espantaba. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abram un profundo sueño, y he aquí que le sobrevino un terror, una tiniebla muy grande. Entonces dijo Dios a Abram: Ten por cierto que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra no suya, donde serán reducidos a servidumbre y oprimidos durante 400 años. Mas la nación a la cual han de servir, yo la juzgaré, y después saldrán con grandes riquezas. Tú, entre tanto, irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena ancianidad. Mas a la 4ª generación volverán acá, porque hasta el presente la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Y sucedió que, puesto ya el sol, apareció en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales divididos. En aquel día hizo Yahvé alianza con Abram, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos, los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Después de esa batalla que Abram había ganado, seguramente estaría asustado, temería por su vida, por la de su pueblo, pues había derrotado a los más poderosos de la tierra. Entonces Dios se le va a aparecer y le va a decir esa hermosa frase que también Cristo en el Nuevo Testamento nos la va a repetir tantas veces: No temas, Abram, yo soy tu escudo. El escudo era para defender generalmente de los golpes fuertes o de las flechas. Entonces, yo seré tu escudo, yo te defenderé de esos ataques. Incluso como Abram había rechazado el premio por esa conquista, Dios mismo le dice aquí: Yo soy tu recompensa sobremanera grande. Ningún bien de esta tierra se compara a Dios, que es nuestra recompensa grande. En este momento aprovecha Abram como un niño a exponerle su corazón que estaba destrozado, porque ya se veía mayor, tendría unos 75 u 85 años, y todavía no había tenido aquel hijo que él creía haber entendido en la promesa que Dios le hizo, que le daría una gran descendencia. Pensaba que tal vez esa promesa de Dios se iba a cumplir a través de su sobrino Lot, pero resulta que Lot, una vez que fue liberado, volvió nuevamente a Sodoma y a Gomorra.
Entonces, la tradición era que si un hombre moría sin descendencia, esa herencia pasaba a su servidor, a su sirviente, que en este caso era Eliezer. Entonces Abraham les pone esto a Dios: tal vez esta promesa tuya se va a cumplir en Eliezer. Y estaba triste porque él deseaba tener un hijo. Es el deseo de todo hombre sano, tener un hijo. Y si no lo puede tener físicamente, tenerlo espiritualmente. Por ejemplo, los sacerdotes engendran hijos espiritualmente a través de sus consejos, de los sacramentos, de la confesión de modo especial, constantemente engendrando hijos para Dios, tratando de hacerlos madurar para que se entreguen a Dios. Entonces, todo hombre, así se case o no se case, tiene que cumplir esta vocación de tener un hijo, de tener hijos, o sea, de llevar a otros hombres a Dios, porque esto es lo que lo completa a uno como hombre. Uno no termina de madurar hasta que uno no cría verdaderamente, criar bien a un hijo, o sea, hacerlo madurar para que ame a Dios, para que sea un hombre virtuoso, para que sepa luchar contra el pecado. Y dice este texto bellísimo que Dios le sacó fuera al silencio de la noche, le hizo ver las estrellas, le da una visión maravillosa, le dice: así será tu descendencia, uno de tus entrañas, y de ese vendrá una descendencia incontable como las estrellas. Y dice algo bellísimo la Escritura: y creyó a Yahvé, y Yahvé se lo tuvo por justicia. Muchas cosas buenas había hecho Abraham, pero por ninguna de ellas fue llamado amigo de Dios en la Biblia, sino después de que él creyó, después de este pasaje. Toda su obra fue perfeccionada por este acto de fe. Nosotros también podemos hacer muchísimas obras buenas, pero si no las hacemos por Dios, si no lo hacemos por amor a Él, para su gloria, ¿de qué valen? ¿Qué mérito tienen? Y tan grande era la fe de este patriarca que no miraba a su edad, era un hombre mayor, o a la esterilidad de su mujer, no podía tener hijos, pero él creyó contra todos estos problemas, dificultades que se presentaban. Incluso Abraham lo va a llamar a Dios Adonai 2 veces en este capítulo, que significa mi Señor. Es para expresar su absoluta sumisión y fidelidad. Él se somete completamente a Dios y le es fiel. Adonai. Y por esta inmensa fe, Abraham mereció ser llamado el padre de los creyentes. Esta fe es la que nosotros necesitamos imitar en nuestra vida. Y luego Dios le repite también la promesa de que le dará esa tierra en herencia. Dios le hace hacer un rito que se acostumbraba entre los pueblos antiguos. Era un pacto en el cual se sacrificaban algunos animales, se los partía en 2, y las 2 partes tenían que pasar a través de esos animales, como diciendo que el que rompiese el pacto merecía la suerte de aquellos animales. Incluso este mismo rito lo hacían los griegos y los romanos. Y luego dice el texto que cayó Abraham en un profundo sueño. Se está refiriendo a lo que hoy llamaríamos un éxtasis, en el cual el cuerpo parece como muerto, pero el alma está atenta a Dios. Y acá Dios le hace esta promesa de que su descendencia va a vivir como extranjeros en Egipto por 400 años, pero después van a volver y van a heredar esa tierra. Dice el texto que a Abraham le sobrevino un terror. Probablemente se refiere a aquel terror que se experimenta ante la grandeza. Cuando uno ve algo muy grande, realmente la nada nuestra nos hace temer. De hecho, cuando Cristo se le aparece a Santa Teresa de Jesús, primero dice que se le aparece la mano sola. No se aparece de repente porque la naturaleza nuestra es tan débil que no puede aguantar tanta gloria, tanto poder de Dios. De hecho, ella quedó temblando después de esa visión. Entonces Abraham tiene una visión de la inmensidad de Dios. Incluso dice el texto que Dios se va a aparecer como un horno humeante, o sea, un horno inmenso del cual salía humo, y también ve una antorcha de fuego que pasa a través de los animales. Así como Abraham habría caminado entre esos animales, también Dios pasa a través de esos animales divididos en forma de antorcha de fuego. Quizás aquí podríamos ver una imagen de la Santísima Trinidad,
en ese horno inmenso y ardiente que hizo temblar a Abraham, vemos la figura de Dios Padre. En esa antorcha que camina, vemos a Jesucristo, que de hecho Él va a ser sacrificado, va a sufrir la suerte de esos animales, no porque Dios haya roto el pacto, sino porque nosotros lo vamos a romper. Y Cristo se va a hacer cargo de eso. Por eso Él pasa como antorcha con su humanidad. Y es esa antorcha que está llena de fuego, imagen del Espíritu Santo. El fuego que está tanto en la antorcha como en el horno. El misterio de la Santísima Trinidad. Este horno de fuego y este misterio de la Santísima Trinidad, que todavía no había sido revelado en el Antiguo Testamento, lo va a hacer Cristo en el Nuevo Testamento, me hace recordar de aquella historia de aquella niña francesa que cuando tenía 11 años, el día de su primera comunión, fue a visitar el Carmelo, el convento de las monjitas carmelitas, y escuchó de la priora el significado de su nombre en hebreo. Isabel significa casa de Dios. Esta niña Isabel se sentía contentísima con la interpretación de su nombre, porque amaba tanto a Dios ya. Cuando le pidió permiso para entrar al Carmelo, su madre se lo negó. Era hija única. Pero Isabel siguió insistiendo y recién a los 19 años su madre le dirá que sí, puede entrar al convento, pero cuando tenga 21 años. Mientras tanto, Isabel sentía una cosa extraña. Se sentía como habitada por Dios y le decía a una amiga: me parece que Él está aquí, y hacía el gesto de tenerlo entre sus brazos y de apretarlo en su corazón. Me parece que Él está aquí. Y antes de entrar al Carmelo, le confió estas sensaciones de sentimiento al que va a ser su futuro confesor, el padre Valé, un dominico, el cual le confirmó que es verdad que Dios está en nuestros corazones, que eso es lo que se llama teológicamente la inhabitación trinitaria. En toda alma que está en gracia de Dios, que no tiene pecado mortal, habita verdaderamente la Santísima Trinidad. No solamente cuando comulgamos a Cristo, sino en todo momento, desde nuestro bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Mientras no cometamos pecado mortal, ellos están allí. Estas palabras del Padre fueron como una luz inmensa que se encendió en ella. El Padre seguía hablando, pero ella ya no lo escuchaba. Dice ella: yo solamente quería que el Padre ya callase para yo quedarme en un silencio absoluto, contemplando y adorando a la Santísima Trinidad. Y después el nombre de religiosa que escogió cuando ingresó al Carmelo fue este: Isabel de la Trinidad. Murió en 1906. El Papa Juan Pablo II la beatificó en el 1984, el año que nació nuestra Congregación del Verbo Encarnado, y el Papa Francisco la canonizó en el 2016. Y esto es lo que muchos no creen, que el Dios todopoderoso, omnipotente, que creó el universo inmenso, pueda venir a habitar en mí, que se ocupe de mis problemas. El filósofo más inteligente del mundo, el más grande, Aristóteles, pensaba que Dios había hecho el mundo y que luego se había retirado, había dejado que el mundo se gobierne por las leyes que Dios le había puesto. Pensaba que Dios no podría ocuparse de las cosas secundarias de este mundo, menos de nuestras vidas. Tal vez ese es el problema de muchos de nosotros católicos, que pensamos que Dios está muy ocupado con los grandes problemas de este mundo, con el tema de la guerra en Rusia, Ucrania, Estados Unidos, y no tiene tiempo para nuestros pequeños problemas. Y no es así. Los grandes problemas Dios se lo ha encargado a los ángeles, o a las leyes naturales que Él ha puesto en este mundo. Ya las leyes naturales cumplen su función. Él está más bien empeñado en nuestros pequeños problemas, o mejor dicho, en el único verdadero problema que tenemos todos, que es el de nuestra salvación, el de nuestra santificación. Y eso Cristo lo dice en el Evangelio: si uno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y también dice en ese mismo capítulo 14, el Padre os dará un paráclito que permanezca siempre con vosotros. O sea, los tres vienen a vivir dentro nuestro.
¿Y para qué vienen a vivir? Santo Tomás de Aquino dice que es para nuestra fruición, o sea, para que nosotros nos alegremos y gocemos, saboreemos la visita de esas tres divinas personas. Dios quiere que pasemos la mayor parte del tiempo con Él, como decía Santa Isabel de la Trinidad. Creer que un Dios que se llama amor habita en nosotros a cada instante, de día y de noche, y que solo pide que vivamos en su compañía. Cuando alguien viene a visitarnos, quiere que lo atendamos. No podemos hacerlo pasar y luego decirle ya vengo, compadre, comadre, e irme y dejarlo solo. Así hacemos con Dios. Él viene a nuestras vidas y allí está, solo dentro nuestro. Y también dice la Biblia que Dios encuentra su delicia estando con nosotros. El libro de los Proverbios, en el capítulo 8. La sabiduría se refiere propiamente al Hijo, a Cristo, pero también se refiere al Padre y al Espíritu Santo. Los tres son Dios y Dios es la sabiduría. Yo, la sabiduría, amo a aquellos que me aman y pongo mis delicias entre los hijos de los hombres. El corazón de Dios encuentra sus delicias estando con nosotros, a pesar de que nuestro corazón es muy miserable, tan poco amor y tanta maldad. Sin embargo, el corazón de Dios está feliz cuando nuestro corazón habita en su corazón, cuando nos decidimos a amarlo y a luchar contra nuestros pecados en serio. Este es el mensaje de esta gran santa, Santa Isabel de la Trinidad, que entró al Carmelo cuando tenía 21 años y solamente vivió 5 años más, porque una enfermedad incurable, la enfermedad de Addison, terminó su existencia terrena. Pero en esta brevísima vida que ella vivió nos dejó un tesoro en sus palabras. Por ejemplo, ella dice, el alma tiene necesidad de silencio para adorar. Esto nos olvidamos nosotros porque a veces rezamos entre mucho ruido, rezamos apresurados o solamente pensando en nosotros, en nuestros problemas, y no pensamos en Dios. El rezar, como decía Santa Isabel, es estar sola con el solo. Ese era el lema de su vida, sola con el solo. Y eso tenemos que hacer todos los días, dedicar un tiempo a un silencio profundo, estar solos con el solo. Dios en mí, yo en Él, he ahí mi vida. Mi vida es la amistad con los huéspedes que habitan en mi alma. Estos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Isabel. También dice así, oh Trinidad amada, tú habitas en mi alma y yo lo he ignorado. Eso lo aprendió casi a los 21 años. ¿Por qué no lo aprendió antes? ¿No? ¿Cuántas veces también nosotros fallamos en enseñarle estas verdades básicas, esenciales a nuestros hijos? Les enseñamos a leer, a escribir, nada más. El Señor está en mí y yo en Él. Mi vida en el tiempo no es otra que amarle y dejarme amar, despertar en el amor, moverme en el amor, dormirme en el amor. Aquí vemos el horno que vio Abraham, un horno de fuego, de amor. Así concebía Santa Isabel de la Trinidad a Dios, un horno lleno de fuego. Y eso es lo que ella quería, quemarse en ese horno, o sea, moverme en el amor, dormirme en el amor, dejarme amar, amarle. Ahora, el fuego no solamente nos calienta, sino que también nos puede quemar. Por eso también el fuego simboliza la cruz, el sufrimiento que tiene que quemar en nosotros todo lo que no es Dios. Por eso decía Isabel, no debemos detenernos ante la cruz, sino acogerla con fe y descubrir que es el medio que nos acerca al amor divino. O sea, en vez de plantearnos o cuestionarle a Dios, ¿por qué, Señor, permites esto en mi vida? Mejor es acogerla con fe. O sea, acoger este fuego que viene a quemarme y descubrir que es el medio que nos acerca al amor divino. Unirse con Dios, entrar en este horno, primero es doloroso, porque quema en nosotros lo que no es de Él, nuestros pecados, nuestras malas inclinaciones, nuestros amores desordenados a las personas, a las criaturas, para luego transformarnos en puro amor. Al médico que le tomaba el pulso y la veía muy mal, le decía ella, dentro de 2 días
estaré en el seno de mis tres. Es maravilloso. Voy a la luz, al amor, a la vida. De hecho, le escribe a su director espiritual antes de morir: mi sueño es este, ser alabanza de su gloria. He leído esta expresión en San Pablo y mi esposo, o sea Jesús, que es el esposo de las monjitas, me ha hecho entender que esta era mi vocación al final del exilio: esperar de andar a cantar el Sanctus, o sea el Santo, eterno en la ciudad de los Beatos. Esta es la vocación de Isabel, el solamente esperar que se acabe de la vida para ir a cantar con todos los santos la alabanza de su gloria, o el Santo, 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 que nosotros cantamos en la misa, en el Gloria o en el Santo. Pidamos a la Virgen esta gracia de vivir como Abraham, como Santa Isabel de la Trinidad, en el amor de Dios y morir en ese amor a Dios.